A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Muy estimados hermanos y hermanas, que Dios siempre les derrame sus bendiciones, esté con ustedes. Dios llene nuestras vidas con alegría y con los éxitos. Estamos aquí con ustedes con una nueva serie de programas. Iremos hablando sobre diferentes temas. El tema que tenemos hoy es el Islam y Jesús. Para mí, un tema muy bonito, un tema muy importante, un tema muy necesario de entender, especialmente en esta época, cuando el mundo se ha convertido en una aldea global, cuando todos estamos viviendo juntos. Es más necesario que antes entender uno otro. En realidad, en el Islam, Jesús tiene un estatus muy alto. Verdaderamente lo respetamos y creemos en él, porque creer en él es una parte esencial de nuestra fe. La fe islámica nos enseña a creer en todos los profetas, creer en todas las religiones fundadas por Dios, creer en todas las escrituras divinas, que inicialmente eran puras palabras de Dios. Si por el paso del tiempo la gente lo alteró o manipuló o cambió o puso cosas nuevas, es otra historia. Pero inicialmente era pura palabra de Dios. Por eso creemos en Jesús como un hombre de Dios, como un verdadero profeta de Dios, como un sabio, como un mandado de Dios, un amante de Dios y un amado de Dios, un queriente de Dios, un querido de Dios, un bien queriente de la humanidad, una persona con una relación alta en la espiritualidad con Dios. Eso todo es parte de nuestra fe islámica. Pues para nosotros hablar de este tema es un privilegio, una fortuna. En realidad, créannos, Jesús en el Islam, como otros profetas, una persona del estatus muy alto. Pues vamos a hablar sobre este tema y afortunadamente el imam Ahmad Salman Sheikh, el misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya, que está sirviendo en Puerto Rico, está conmigo. Assalamu Assalamualaikum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Tarek, gracias a tenerme. Pues sí, me has escuchado, imam, estaba hablando de Jesús y el Islam. Pues me gustaría aprender de usted qué dice el Islam sobre este tema. Bueno, para mí es un tema muy importante porque cuando hablamos de los tres credos abrahámicos, el Islam tiene muchas cosas en común entre las tres religiones. En el judaísmo, el cristianismo y el islam existe el concepto de Dios y el concepto de los profetas, los ángeles y el día del juicio final. Hay muchas similitudes que tenemos entre las tres religiones. Pero de nuevo, con el paso de tiempo, creemos que originalmente todas las religiones comenzaron con el concepto de un solo Dios. Fue más tarde cuando vimos que la gente cambió las enseñanzas y convirtió
a sus propios profetas en dioses. Por eso, en la religión del Islam, el santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la paz y bendiciones de Allah sea con él, advirtió claramente a los musulmanes que no Perdón, me... Sí, ¿quiere decir usted que los profetas no enseñaron que ellos eran dioses, pero la gente con ujú, el paso del tiempo equivocadamente los tomó como dioses? ¿Sí? exacto, exacto, así es. Y por esta razón, santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam advirtió claramente a los musulmanes que no me convirtieran en un dios, como la gente anteriormente convirtieron sus profetas en dioses. Y dijo además que ni convirtieran mi tumba en un santuario para que luego la gente empezará a adorar mi tumba. Esta fue la clara guía del santo profeta sallallahu alaihi wasallam para todos los musulmanes. Además, en el Islam, creemos en todos los profetas bíblicos de Dios. Creemos que vinieron a predicar el verdadero mensaje de un solo Dios. En el Islam creemos que Jesús fue un profeta de Dios que fue enviado a los israelitas. Lo sabemos por el Sagrado Corán cuando la Madre María se le predijo cuando Dios le predijo a Madre María, Madre de Jesús, que tendría un hijo. En el Sagrado Corán, claramente en capítulo 3, versículo 46, Dios dice, cuando los ángeles dieron, oh María, Allah te anuncia la buena nueva de una palabra procedente de Él. Su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María, honrado en este mundo y en el otro, y que será de aquellos a quienes se conceda la proximidad a Dios. Vemos que Jesús no solo es mencionado en el Sagrado Corán, sino que Allah lo menciona como uno de los profetas amados por Dios. Será honrado en este mundo y en el más allá, al igual que muchos otros profetas. Vemos que Allah ayudó a Jesús alayhi salam a tener éxito en su misión. En el Sagrado Corán, Allah dice, Allah Todopoderoso, Dios dice en capítulo 2, versículo 88, dice, y en verdad dimos a Moisés el libro, enviamos a mensajeros tras él para que siguieran sus pasos. Eso es lo que vemos, que Jesús siguió la ley de Moisés. Y además Allah dice, y a Jesús, hijo de María, dimos signos manifiestos y los fortalecimos con el Espíritu Santo. Es que cada vez que os llegue un mensajero con lo que no deseáis, os comportaréis con arrogancia. Eso es lo que vemos los judíos hicieron con Jesús. Y luego Allah dice, trataréis a uno de como mentirosos y mataréis a otro. Así que vemos a través de los versículos del Sagrado Corán que Jesús también recibió esa ayuda de Allah. Por lo tanto, en el Islam respetamos a Jesús y no nos gusta cuando alguien realmente hace caricaturas de Jesús, además del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o algunos tratan de burlarse de la figura de Jesús. Es muy doloroso como un musulmán para nosotros, ya que tenemos esa alta consideración y respeto por Jesús. Sí, imam. Excelente, excelente, imam. Pues lo que yo he aprendido es que creemos en Jesús y si no
creyéramos en Jesús, ¿cómo podía dolernos cuando uno hace caricaturas de él? Creo que es la belleza del Islam, es la belleza de las enseñanzas del profeta del Islam, que no solo nos enseñan a creer en él y en su libro, sino que nos une con todas las religiones, nos une con todos los profetas anteriores, nos une con los seguidores de diferentes religiones. Pero aquí me gustaría mencionar un punto muy importante, que es el aspecto de la crucifixión. La Biblia menciona que si alguien muere en el madero, es un maldito. A veces nuestros hermanos cristianos dicen que Jesús no murió en el madero, murió en la cruz. Pero cuando leemos, por ejemplo, Hebreos, dice muy claramente que murió por nosotros y se hizo maldito por nosotros. Que el concepto de la crucifixión hace maldito a Jesús. Pero nuestra enseñanza que tenemos en el Sagrado Corán nos enseña que los judíos le pusieron en la cruz, pero Dios los salvó de la muerte maldita. Dios, como el imam estaba diciendo, dio éxito a Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Lo mismo que él ha mencionado en la Biblia. Dice que tengo otras ovejas a quienes tengo que buscar. Me oirán. Me oirán. Y será un solo pastor, un rebaño. Entonces, como el imam dice que Dios le dio éxito, no podemos ni imaginar que él muriera en la cruz antes de cumplir su misión, antes de tener el éxito. Porque hasta la edad de 33 o 4, sea la que sea, la edad a la ocasión de la crucifixión, solo había tenido unos cuantos discípulos, 12 discípulos, nada más. Pero sí creemos que después de tener 12 discípulos, murió en la cruz y no pudo llegar a buscar sus ovejas de casa de Israel. Entonces, claro que no tuvo éxito ni cumplió su misión. Pero pues es solo este punto me gustaría mencionar, que respetamos tanto a Jesús que no podemos tener ningún concepto contra su majestad, contra su gloria, contra su honor y respeto. Y también invitamos a nuestros hermanos y hermanas cristianas profundizarse en este punto, que si aceptamos que Jesús murió en la cruz por nosotros y se hizo maldito, como dice la Biblia, entonces no respetaríamos a Jesús, sino que tendríamos un concepto contra su honor, ¿sí o no? Exacto. Pues esto era el punto que solo quería mencionar, y el imam le pido si puede continuar. Sí, claro que sí. Es que como musulmanes tenemos mucho respeto por Jesús y no puedo enfatizar esto suficientemente. Mucha gente se burla del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Es doloroso
y a cambio no podemos volvernos hacia esa gente y burlarnos de Jesús, porque para nosotros es considerado un gran pecado que si nos burlamos de Jesús, alayhi salam, en el Sagrado Corán, es un pecado. Claramente en el capítulo 2, versículo 137, Dios dice, decid, creemos en Allah y en lo que nos ha sido revelado, y en lo que fue revelado a Abraham e Ismael, e Isaac y Jacob y sus hijos, en lo que fue dado a Moisés y Jesús, y en lo que fue dado a todos los demás profetas por su Señor. Nosotros no hacemos diferencias entre ninguno de ellos, y a él nos sometemos. Entonces, así que el versículo es muy claro en cuanto a que como musulmanes no podemos ni siquiera elegir entre los profetas de Dios, porque nos dice claramente que no podemos distinguir entre los profetas de Allah Todopoderoso. Por eso no solo creemos que Jesús fue un verdadero profeta de Dios, de Allah Todopoderoso, sino que nunca murió en la cruz por los pecados de nadie. Decimos esto con tal convicción que en primer lugar la propia Biblia o la Torah es testigo de este hecho, de que Jesús era un judío y solo vino a predicar a los judíos y no a los gentiles. Sabemos esto claramente porque fue Pablo más tarde quien comenzó a cambiar las enseñanzas de Jesús y comenzó a apelar a los gentiles. Pero sabemos con certeza que Jesús, siendo judío, vino solo para los judíos. Su misión era solo para las ovejas perdidas de Israel. Como se menciona claramente en la Torah, en Deuteronomio 24, versículo 16, dice, los padres no serán condenados a muerte por sus hijos, ni los hijos serán condenados a muerte por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. De manera similar en el Sagrado Corán vemos claramente que Jesús fue perseguido por los judíos, pero Dios Todopoderoso salvó a Jesús de la muerte en la cruz. En el Sagrado Corán, Allah Todopoderoso dice en capítulo 4, versículo 158, Dios dice, y por decir, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Allah, cuando en realidad no lo asesinaron, no lo ataron por crucifixión, sino que apareció ante ellos como crucificado. Pero los que discrepan al respecto se encuentran en verdad en duda sobre esta cuestión. No tienen un conocimiento directo de ella, sino que solo se apoyan en conjeturas. Pero ciertamente ellos no lo mataron. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. No lo mataron y no lo crucificaron. Y este es el punto de vista que también sostenemos, que al igual que todos los profetas de Dios que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, Abraham fue arrojado al fuego, salió vivo. Luego el profeta Noé sobrevivió la inundación, el diluvio. Luego el profeta Moisés sobrevivió a la persecución del faraón. Incluso Jonás
sobrevivió al vientre de pez. Todos sabemos que nunca pasó en el vientre de la ballena durante 3 días y 3 noches con Jonás. Así que en lo manera similar, creemos que Jesús también sobrevivió a la crucifixión. Dios lo salvó a Jonás, así como Dios salvó a Moisés, especialmente cuando miramos la crucifixión desde un punto de vista histórico y desde la Biblia podemos ver claramente que Jesús fue salvado de la cruz por sus discípulos, y no solo por sus discípulos, sino también por Ponce Pilato. Leemos en la Biblia que antes del día de la crucifixión, Dios habló con la esposa de Ponce Pilato y la dijo que debías seguir adelante y salvar a Jesús, ya que es un hombre justo. Y por eso vemos que Ponce Pilato no quería crucificar a Jesús y matarlo, mucho menos. Por eso lavó sus manos en el momento del juicio. Y así Perdón, que, ajá, creo que usted refiere al sueño de la esposa del Pilato, de la esposa de Pilato, sí, ajá, que vio en sueño y mandó un mensaje a Pilato que he sufrido mucho por este hombre, Jesús, no exacto. tengas nada contra él, ¿no? Ujú. Okay. Así lo pasó. Y por esa razón lavó sus manos en momento del juicio. Y dijo, así que el Sagrado Corán es claro que Jesús no murió en absoluto cuando estaba en la cruz. Por lo tanto, no fue crucificado. Porque podemos en regla que alguien fue crucificado cuando muere en la cruz. Como era el propósito de la cruz, que la gente tomará días para morir en la cruz. En el caso de Jesús, solo estuvo en la cruz unas horas. Por lo tanto, sobrevivió y no murió en la cruz. Así. Ajá. Hermano, también quería mencionar, como usted ha mencionado, que como Jonás quedó 3 días, 3 noches en el vientre de la ballena y no murió. Mm, ¿Qué relación tiene esto con Jesús? Es que si leemos 27, versículo 27 y capítulo 40 de Mateo, está mm, mencionado que cuando la gente pedía milagros, 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 milagros a Jesús, un día muy, muy enfadado y frustrado, dijo que la gente malvada pide muchos milagros, pero después de hoy no se dará ningún milagro a nadie excepto el milagro de Jonás. Y dijo muy claramente, mm. cómo Jonás quedó 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Asimismo, hijo de Adán, no hijo de Dios, ni Sí. Dios, hijo de Adán quedará 3 días y 3 noches. ¿Pero cómo? Como Jonás quedará en el vientre de la tierra. Sí. El punto es, Jesús dice, ¿cómo él igual yo? ¿Cómo Jonás igual Jesús? Pues ¿cómo él quedó? Vivo, vivo o muerto. Jonás, ¿cómo quedó en el vientre de la ballena? ¿Vivo o muerto? Vivo. Exacto. Entró vivo, quedó vivo, salió vivo y luego se recuperó y fue a su pueblo quien le aceptó. Mm, Jesús dice igual a él, pues nosotros musulmanes, como seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y seguidores de todos los profetas, amantes de todos los profetas y amantes y seguidores verdaderos de Jesús, mm, creemos que la palabra de Jesús era justa y verdadera. Cuando él dice como Jonás, pues nosotros creemos, como Jonás entró vivo
Jesús cuando fue colgado estaba vivo. Como Jonás quedó vivo en el vientre de la ballena, Jesús quedó vivo en la cruz. Como él salió vivo, Jesús también fue bajado vivo. Como Jonás se recuperó, Jesús también se recuperó. Y esto posiblemente usted va a hablar de la crema, Sí, de la pomada que hicieron. Ok. exacto. Y Jesús también recuperó. Y Jonás se volvió a su pueblo. Jesús también fue a su gente a quienes quería buscar, sus ovejas perdidas de casa de Israel, y aceptaron. Este es el concepto islámico, y porque creemos que la palabra de Jesús era verdadera, pues este es el concepto nuestro. Sí. Sí, ma. Sí, claro que sí, es evidente por sí mismo, por los testigos que encontramos, los signos que encontramos, los señales que encontramos en la Biblia. Sí, por Ya, eso creemos. Y un punto, sí, sí, claro. si Sigue. me permite, por favor. Ujú. Es que también me gustaría mencionar aquí el concepto sobre Jesús que los musulmanes tenemos hoy. No es un concepto, sino que dos. Un concepto es que enseñó Dios al profeta del Islam. Y profeta del Islam lo mencionó y está escrito en el Sagrado Corán. Y los musulmanes lo aprendieron del profeta. Pero un concepto es que cuando una gran multitud de los cristianos entraron en el Islam con el mismo concepto que Jesús murió por nosotros y se resucitó el tercer día, cuando entraron con el mismo concepto en el Islam, ahora después de este evento, después de la entrada de muchos cristianos en el Islam, ahora los mismos cristianos tienen el mismo concepto de la cristiandad y sus hijos ya siguen con el concepto de sus papás. Ahora el Islam divide en dos conceptos. Un concepto que enseñó Dios al profeta a los seguidores suyos, otro concepto que ahora después de la venida de los cristianos, los musulmanes discreparon y tuvieron dos diferentes. El concepto que Dios enseñó al profeta del Islam y tenemos en el Islam es que Jesús era un hombre humilde de Dios, un gran profeta, un verdadero profeta, pero no murió por nadie en la cruz. Él murió normalmente como cualquier otra persona. Exacto. Y no vendrá ni fue al cielo, nada. Ujú. El concepto que tienen ahora los musulmanes, después de que los cristianos entraron en el Islam, ahora los musulmanes tuvieron otro concepto. ¿Cuál? Ahora los musulmanes, quiero decir, los Sí. musulmanes que no entendieron el mensaje del Islam, no siguieron lo enseñado en el Islam. Ahora, ¿qué creen? Creen que los judíos intentaron capturar a Jesús y ponerle en la cruz, pero Ujú. que Dios hizo un truco. Dios hizo un truco que a una persona, a quien llaman Judea, Mm. Dios le dio la figura de Jesús a Judea. A Judas, ¿no? Judas. A Judas, Sí. perdón, a Judas. Ujú. Sí. Los judíos pensaron y Mm. le consideraron como si fuera Jesús y lo crucificaron, Mm. y Dios cogió este verdadero Jesús y le llevó al cielo. Mm. Está vivo en el cielo, pero sin morir en la cruz. Está vivo en el cielo. Él mismo descenderá en la última época. Este es el concepto de los musulmanes que no siguen lo que enseña el Islam, siguen lo que creen.
¿Y cómo, Pues cómo, cómo, cómo vendrá? ¿Como cristiano o como musulmán? están muy confundidos, muy confundidos. Mira, a un lado dicen que ahora Dios no habla, Dios no revela. Otro lado dicen que Jesús fue mandado a los israelitas. ¿Ok? Si fue mandado a los israelitas y ahora viene y después de 6 siglos de él ha venido otro profeta, profeta Muhammad, y Jesús nunca vio su libro, nunca aprendió que enseñó este profeta que viene 6 siglos después de él. Entonces, ¿cómo va a saber qué es el Islam, qué es el Corán? Pues están muy confundidos, muy confundidos. Ya, la verdad es que el que va no viene, no vuelve. El que muere nunca viene otra vez a este mundo, no se vuelve. Exacto. Por esta razón, en el Sagrado Corán, según la comunidad musulmana Ahmadiyya, según el fundador de la comunidad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, India, a través de su análisis, a través de su investigación con la guía de Dios Todopoderoso, con la ayuda de Allah Todopoderoso, sacó 30 versículos en el Sagrado Corán que nos dicen claramente que Jesús no murió en la cruz. De hecho, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esto según el hadith, que es un dicho del santo profeta, que dijo que como Jesús vivió durante 120 años, yo viviré la mitad de su edad, lo que significa cerca de 60 años. Y eso es lo que vemos que el santo profeta sallam falleció a la edad de 63 años. Esto es evidente por las propias palabras de Jesús que un profeta no tiene un honor en su propio país. Por lo tanto, creemos que después de que Jesús fue salvado de la crucifixión y migró en la búsqueda de las tribus perdidas de Israel, hasta todo el camino, hasta la India, Kashmir. Ya que sabemos desde el punto de vista histórico que Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, atacó Jerusalén un par de veces y debido a estos ataques, muchas tribus judías dejaron Jerusalén por un refugio seguro. Incluso la Biblia menciona también, cuando Jesús estaba en Jerusalén, había tribus de judíos viviendo en India, en la India. Así es como sabemos que Jesús viajó a la India para completar su misión, evitando la persecución y entregando el mensaje a las tribus de Israel. Hoy, ahora, creo que con falta de tiempo, tenemos una pregunta. Vamos a pedirle al imam Tariq. Es una pregunta bien importante. Mucha gente nos preguntan. Y la pregunta es, en la Biblia se dice que Jesús dijo que volvería. ¿Qué significa para ti la segunda venida de Jesús? Para mí, Jesús era un verdadero profeta, imam. Un verdadero profeta, no podía mentir. Sí. Si cuando dice que Dios me ha dicho esto, no puede cometer ningún error. Y Jesús mismo lo ha respondido a esta pregunta. Exacto. ¿Cómo? Cuando Jesús vino entre los judíos y judíos esperaban a dos personalidades. Número uno, Elías, que según Malaquías se fue al cielo en el carro del fuego o en torbellino y vendría Elías desde el cielo antes de la venida del Mesías. Mm. Pues judíos esperaban
Elías y luego Mesías. Pero todo lo contrario. Jesús vino, Elías no vino, ni hasta hoy. Los judíos le preguntaron cómo podíamos aceptarle como el Mesías cuando Elías todavía no ha venido. Jesús respondió muy sabiamente, muy sabiamente. Jesús dijo, sí, Elías tenía que venir, tenía que restaurar el mundo, sí. Pero os digo que él ha venido. Juan el Bautista, que ha venido antes de mí, él es Elías. Si tienen ojos, si tienen oídos, acéptenle si quieren aceptarle o rechácenle si quieren rechazarle. ¿Qué quiere decir? ¿En la Biblia estaba escrito Juan el Bautista vendría? No, Elías. Pero, ¿qué dijo? ¿Cómo interpretó Jesús? Dijo que Juan el Bautista ha venido en lugar de Elías. ¿Por qué? Juan el Bautista tenía mucha semejanza con Elías. Claro. Lo mismo creemos nosotros musulmanes y muy desafortunadamente nuestros hermanos cristianos y cristianas no lo creen. Jesús dice que viene una persona segunda vez en este mundo, metafóricamente, que viene otra persona muy similar a él. Él mismo no viene como Elías no vino, vino Juan el Bautista. Así nosotros creemos que la segunda venida de Jesús tiene que cumplirse en una persona diferente, muy semejante y similar a Jesús. Y él ha venido, que es el fundador de nuestra comunidad musulmana, su santidad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Sí. Gracias. Creo que esto fue bien interesante, una charla bien interesante acerca del Islam y el concepto de Jesús en el Islam. Si ustedes, los visitantes, los oyentes, si están escuchando, pueden también ir al web sitio de ahmadiyya.es o Musulmanes por la Paz. Pueden buscarnos en Google, en los web sitios, en la línea. Y también si pueden buscarnos por nuestra lema, que es amor para todos, odio para nadie. Espero que les gustó este programa. Lo volveremos, inshallah, en el futuro con nuevos temas, con nuevas presentaciones y discusiones. Hasta luego. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Si les gustó, por favor, dale like, suscríbase y comparta con sus amigos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.